entonces a la señora secretaria de la lectura de la cuenta. Presidente, los documentos para dar cuenta de la sesión del día de hoy son el reemplazo de la diputada señora Camila Roja por la diputada señora Javiera Morales y excusa del ministro de Hacienda, se encuentra fuera del país. Y en su reemplazo confirma la presencia de don José Alvarado, asesor económico de la Coordinación de Política Tributaria. Y en representación del ministro de Energía, don Diego Pardo, también confirma la asistencia a su jefe de gabinete, señorita Pamela Torres, su asesor legislativo, don Fernando Monsalve, y el señor Mario Silar, del jefe de la Unidad de Combustibles Sostenibles. Por otra parte, también se ha dado cuenta hoy día en la sala del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto iniciado un mensaje que aprueba el protocolo que enmienda el Tratado de Libre Comercio entre los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y la República de Chile, sus anexos, apéndices y notas, suscrito en Ginebra el 24 de junio del 2024. Igualmente, la Comisión de Salud se ha dado cuenta en la sala del mensaje con urgencia simple que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que se indican. Por otra parte, el diputado don Renzo Tisotti también solicita que el proyecto de ley, que es 05, está aquí en la comisión, que modifica la ordenanza de aduana para sancionar como contrabando la internación ilegal de productos agropecuarios al país, así como su ingreso por paso no habilitado, que es de su autoría, se ponga en tabla, dado la naturaleza y la urgencia que regula relacionada con el ingreso clandestino de productos agropecuarios y el impacto que genera la seguridad en el consumo de la población y la seguridad pública. Por ejemplo, la mosca de la fruta. Igualmente, cuyo contenido busca dotar de mayores herramientas al Ministerio Público para la persecución de este ilícito, especialmente en etapa de investigación respecto del comiso de bienes. Eso, presidente. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? ¿No? ¿Y sobre varios? Diputado Romero y de diputado von Bielenbrock. Presidente, yo quería ver la posibilidad, si podemos recaer el acuerdo de esta comisión, para citar a la presidenta, o invitar, me habían dicho, a la presidenta del Banco Central, para que le explique a esta comisión los alcances del último informe de política monetaria, donde se refiere a algunos aspectos laborales y particularmente a algunas iniciativas de este gobierno relacionadas con el aumento del sueldo mínimo y las 40 horas y su impacto en el mercado laboral. Yo creo que es importante que nos pueda venir a explicar a esta comisión cuáles fueron los estudios, las métricas, los datos que se consideraron para llegar a esas conclusiones, considerando además, presidente, que ha sido el propio presidente de la República y algunos ministros quienes han controvertido ese informe, señalando que existirían otros antecedentes que no se consideran o que eventualmente hay que darle algún valor relativo, pero yo creo que sería importante para esta comisión que venga la presidenta, insisto, nos explique a nosotros, dado que además hay iniciativas del gobierno todavía dando vuelta por acá relacionadas con reformas tributarias y otras que eventualmente también podrían tener un impacto negativo en el empleo. Diputado, bien. Gracias. Yo comparto la petición que hace mi colega Romero. No tengo ningún problema en respaldarla. Pero sí hay un punto que es relevante dentro de toda esa discusión. Por un lado está la discusión, que es más política, de las 40 horas o del salario mínimo, pero hay un tema que no solo afecta a nuestro país, sino que al mundo entero, y que tiene que ver con el aumento de la automatización. Ese es uno de los temas que va a ser de debate desde ahora en adelante, y a mí me parece que aquí el ministro del Trabajo también debiera venir junto con la presidenta del Banco Central, porque uno de los temas que efectivamente va a traer los perjuicios humanos que podemos imaginarnos tiene que ver con la automatización y está dentro de la discusión que se dio con respecto a las 40 horas y al salario mínimo. Y expertos señalan de que más que esa discusión puede que sea esta otra de automatización que esté provocando igual un problema de la empleabilidad humana. Muy bien. Estaba primero, al final vamos a sacar los acuerdos, ¿ya? De esa solicitud, el diputado Gastón von Bielenbrock.
Gracias, presidente. Yo le quiero solicitar que, si, como estamos funcionando paralela a la sala, si se suspende la sala, que tengan la amabilidad de informarnos para poder bajar y no quedar sin asistencia en la sala si fracasa la sala, ya que estamos con las pocas comisiones que están funcionando paralelamente. Así que por favor nos informen a través de suya o la Secretaría si se suspende la sala para poder bajar. Gracias. Muy bien. Diputado... no, Sauerbaum. Chuta. Gracias, presidente. Presidente, bueno, mire, dos cosas. Primero, una respecto de lo que decía el diputado Romero. Es bien lamentable lo que ocurrió este fin de semana respecto de los dichos del presidente, dicho del propio ministro Grau, respecto del cuestionamiento que se le hace al Banco Central, porque evidentemente van debilitando las instituciones que han costado tanto fortalecer. El Banco Central tiene una trayectoria de muchos años y un orgullo internacional tener un estamento independiente, técnico, que alimenta, ¿cierto?, de datos técnicos todas las decisiones que se toman, y además es fundamental para poder combatir la inflación. Y lo lamento yo, presidente, porque no es la primera vez, porque no nos olvidemos de que en esta misma comisión hubieron dichos respecto a los cuestionamientos que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, supuestamente porque había una tendencia política o había una cercanía política con la oposición, pero la verdad que ustedes como gobierno nombraron una persona cercana al gobierno hace unas pocas semanas atrás, y el Consejo Fiscal Autónomo vuelve a hacer los cuestionamientos respecto de la necesidad de hacer ajuste fiscal, de la necesidad de fortalecer los ingresos, etcétera, la necesidad de cumplir con el balance estructural. Entonces, es lamentable que esa sea la tendencia permanente del gobierno cada vez que se le quiere cuestionar por situaciones más bien técnicas que políticas. Pero bueno, presidente, yo solamente contarle que nosotros como bancada hoy día le enviamos una carta al presidente de la República pidiendo que a la brevedad pueda promulgar la ley de permisología. A nosotros nos parece muy grave, presidente, que hace ya varias semanas, por no decir un par de meses, ¿cierto?, eso quedó resuelto en el Tribunal Constitucional, producto, ¿cierto?, de que 42 diputados del gobierno presentaron una iniciativa de ese tipo para cuestionar el proyecto que había presentado el propio ministro Grau, actual ministro de Hacienda. Yo le pediría, presidente, si usted lo estima bien, que la comisión también se pronunciara respecto de esto y nos apoyara en esta solicitud, porque hoy día más que nunca se requiere, ¿cierto?, que hoy tengamos la permisología resuelta cada vez más cuando los niveles de inversión están definitivamente estancados. Entonces, yo le quería proponer, presidente, si usted lo estima, nosotros le podemos hacer llegar la carta de petición, una carta muy conceptuosa y muy respetuosa como siempre, pero firme también en pedir y explicar la necesidad de poder promulgar la ley lo antes posible. Me interpreta el diputado Frank Sauer en un 90%. El otro 10%, yo quisiera que de esta comisión saliera un acuerdo de apoyo, ¿cierto?, al Banco Central en todo lo que ellos realizan como una entidad independiente. No se puede estar metiendo en el barro político a una institución, presidente, que ha demostrado que está haciendo las cosas bien. En la historia, en toda la historia han habido grandes presidentes del Banco Central, y esto creo que rayarle la pintura políticamente no le hace bien al país, no le hace bien a Chile, y creo que esta comisión debiera sacar un acuerdo, ¿cierto?, para respaldar la actuación del Banco Central, y yo le pido que votemos ese acuerdo, presidente. Gracias. Diputado Cifuentes. Muchas gracias, presidente. El diputado que me antecede la palabra me da la oportunidad para hacer una reflexión respecto a lo que ha venido pasando, respecto a la discusión del impacto que habría tenido las 40 horas y también el aumento del salario mínimo en la reducción
del empleo y muy particularmente del empleo mínimo, que es lo que dijo el Banco Central. Yo quiero decir en primer lugar de que nadie, ninguna institución está por sobre otra, y especialmente el Banco Central, que es un organismo autónomo y técnico. Sin embargo, cuando uno analiza los datos del Banco Central, está analizando una visión de las cosas. A mí me parece muy razonable que el Banco Central tenga como misión, ¿no es cierto?, equilibrar los aspectos macroeconómicos, en fin, especialmente la inflación, aunque en Chile, desgraciadamente, el empleo no es una tarea del Banco Central. A mí me gustaría que así fuera, como en otros países desarrollados, pero en Chile se excluye el empleo del análisis del Banco Central, o al menos la responsabilidad por el empleo. Es solo la responsabilidad del Banco Central recae en la inflación. Y a partir de la inflación se busca regular prácticamente todos los otros aspectos de la vida económica y social también. Entonces yo quiero decir que, en primer lugar, no corresponde al Banco Central poner una regla o una meta de empleo o desempleo. En segundo lugar, el impacto que tiene la disminución de horas o el aumento del salario mínimo respecto del quantum del trabajo que una sociedad genera, obviamente que es negativo. Si yo aumento uno de los factores, voy a tener efectos sobre los otros. Eso es de aritmética básica, digamos. La cuestión es preguntarse quién pone el objetivo y para qué. Porque si no, dejemos que el Banco Central administre la economía y la sociedad chilena y nos quedamos entonces en los guarismos que ellos nos señalan. Y la política no fijaría el sueldo mínimo. Recuerden que el sueldo mínimo es una fijación hecha por la autoridad política. Porque lo que está detrás de eso es buscar un cierto objetivo de justicia social, no solo de equilibrio económico. Entonces, cuando se discute y la sociedad chilena discute y el Parlamento aprueba un sueldo mínimo determinado, lo que está haciendo es dando una señal más poderosa incluso que los equilibrios macroeconómicos. Está dando una señal respecto para dónde esa sociedad quiere ir y qué está dispuesta a hacer en el sentido de lo que busca. Y si se generan en algún minuto determinado por esas mismas decisiones, se generan desequilibrios puntuales como lo ha señalado el Banco Central, bueno, habrá que corregirlo, pues. Pero de ahí a generar esta polémica respecto de que si uno opina o no opina opina de un dato técnico o no, en fin, a mí me parece que es una exageración que pone en cuestión, digamos, la cuestión más fundamental de la democracia, es que es la facultad que tiene el gobierno y especialmente el Parlamento de aprobar algunos elementos para definir cuáles son los criterios políticos que deben regir una sociedad en un minuto determinado. Si este Parlamento y la sociedad chilena tomó la decisión de aumentar significativamente el empleo mínimo en un periodo determinado, se tiene que atener a las consecuencias. Eso es fundamental y nadie lo puede negar. Pero de ahí a decir de que solo por responsabilidad del sueldo mínimo, que es una tremenda necesidad en Chile, porque si no, dejemos el sueldo mínimo en 250. O ¿sabe qué? No fijemos sueldo mínimo. Dejemos que todo el mundo haga lo que quiera y que se le pague a un trabajador lo que quiera. Se ha llegado a decir aquí que la tecnología es la que está afectando el desempleo cuando hablamos del sueldo mínimo. Por Dios, yo no sé qué tecnología puede reemplazar a un trabajador que gana el sueldo mínimo, cuando el nivel de inversión tecnológica que hay que hacer para aplicar la tecnología en un sector donde predomina el sueldo mínimo es muy significativa y probablemente no sea rentable. Entonces, creo yo que nos estamos llevar por una discusión que es un poquito estéril y que además está muy confundida, así que me alegro, presidente, de que podamos invitar al Banco Central para tener esta conversación y a los ministros, a las autoridades políticas también. Gracias. ¿Sobre el punto? Sí, sobre el punto. Ya. Gracias, presidente. Sí, el tema no es que estén a favor o estén en contra. El tema es que algunos diputados, incluso el presidente, están horadando ciertas instituciones autónomas del país en lo que ellos realizan, en su trabajo técnico que realizan.
Yo estoy de acuerdo con el diputado cuando dice que esto fue tomada una decisión política aquí en el Congreso. Bien, pero las instituciones técnicas analizan las consecuencias técnicas que suceden para el país. Y a mi entender, tanto el Consejo Fiscal Autónomo como el Banco Central han tenido sistemáticamente que resistir de un embate político que le han dado el Frente Amplio, ¿cierto? Incluso ahora por parte del gobierno, incluso el propio presidente, a una institución autónoma. Ese es el punto. No es el punto si lo que dijo, cómo lo dijo el Banco Central, no. El punto es el embate político que están haciendo en contra de instituciones autónomas que cumplen su trabajo de advertirnos cuando tomamos decisiones políticas lo que sucede con la economía. Sí, gracias, presidente. Mire, por su intermedio al diputado Cifuentes. Diputado, mire, justamente esto se transforma en una polémica porque el gobierno se queja de los niveles de cesantía. Y usted lo dijo muy bien, cuando se toma una decisión política, se tiene que asumir la consecuencia de esa decisión política. La consecuencia directa, cosa que nosotros advertimos, fue: hoy día tenemos 917.000 cesantes y 2,5 millones de personas trabajan en la informalidad laboral sin contrato, ganando menos que el salario mínimo. Las pymes y las empresas en general, con las medidas que se tomaron, aumentaron su costo de contratación en un 20%, y nosotros lo dijimos antes, lo dijeron los estudios técnicos. Entonces, cuando el gobierno se queja de los altos niveles de cesantía, son consecuencias de sus propias medidas. Eso es lo que está en el fondo de la decisión que toma y el comentario que hace el Banco Central. Dice que efectivamente hubo un aumento del costo de contratación que impide, ¿cierto?, que contratemos más. Eso es una decisión, es una visión técnica, pero como dice el diputado Cifuentes, una decisión que tomamos nosotros aquí en el Congreso, y por eso es tan importante que cuando se sube el salario mínimo esto vaya en concordancia con una decisión política técnica. Y nosotros lo dijimos muchas veces, se lo dijimos mucho a la ministra Jara. Cuando ella sostenía que había que subir el salario mínimo, nosotros le decíamos: ni un problema, subámoslo, pero también subamos los niveles de productividad y capacitación para los trabajadores, porque un trabajador que no es rentable para una empresa, lo único que genera cuando subimos los sueldos mínimos, generamos inflación, generamos baja en la productividad y generamos cesantía, que es lo que hoy día se ha producido, diputado. Eso es el punto. Y por último, recoger lo que dice el diputado Mellado. Nosotros lamentamos de nuevo que la discusión de fondo sea el cuestionamiento de las instituciones permanentes del Estado. Nosotros no nos parece bien. Creemos que hay que respetar sus visiones técnicas y nosotros las asumimos como tales sin verlas como un reproche. Yo creo que el gobierno siempre busca el enfrentarse con instituciones de este tipo como que lo estuvieran reprochando moral o políticamente. Aquí hay un reproche técnico que a todas luces nosotros advertimos con anterioridad, y esa es toda la discusión, presidente. No se trata aquí de un reproche político, es un reproche, una visión técnica que el Banco Central tiene y debiéramos respetarla más, porque es un ente que nos enorgullece a nivel internacional. Pocos países tienen el Banco Central que nosotros tenemos, gracias a que le hemos dado un cariz técnico. Mira, antes de pasar a los acuerdos, yo creo que independientemente del prestigio que tengan las instituciones, no por eso uno no puede criticar o estar en desacuerdo con su mirada, con su informe. O sea, yo concuerdo con el diputado Cifuentes de que el tema del empleo no es competencia del Banco Central. Y también creo que hay elementos que están que no son tan objetivos. Por ejemplo, estamos hablando de que la reducción a 40 horas, pero recién se ha reducido una pura hora. Entonces, me cuesta a mí entender de que ese sea un factor que golpea tanto. Que los datos que se tomaron no son datos hasta el 2024, cuando recién en el 2024 se bajó una hora y en el 2024 se aumentó a 500.000 pesos. O sea, por eso es que hay matices en los cuales uno puede también tener una opinión distinta. Entonces, no creo que la crítica sea desprestigiar a la institución. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en que saquemos un acuerdo el que proponía el diputado Mellado en relación a... ¿Cómo fue? ¿Usted lo anotó? Bueno, respecto al Banco Central hubo Sí, dos porque peticiones, eso, presidente. respaldar al Banco Central, porque creo que el Banco Central no se le ha quitado el respaldo por parte de nadie. Entonces, claro. Y según,
Bueno, eso, o sea, yo no doy la unanimidad para eso, no sé si se necesita unanimidad. No, presidente, se tiene que votar, es mayoría simple, y hay tres cosas distintas que se estuvieron presentes respecto al Banco Central. La primera fue el alcance del informe de política monetaria. No, pero primero votemos Y después también la más coincidió, controversial, que pero es en la de... distintas posiciones, el diputado señor Mellado y el diputado señor Cifuentes. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el acuerdo? Lo que solicitó el diputado Mellado, que... Por eso, para tenerlo claro. No, pero quería partir por la que esta que tenía más controversia, porque la otra tenía más acuerdo. Entonces, la otra era citar al Banco Central, que yo estoy de acuerdo, junto con el ministro del Trabajo y creo que también el ministro de Hacienda, para hacer el debate completo. Bien. Ya. Entonces, estamos todos de acuerdo con invitar a la presidenta del Banco Central con el ministro del Trabajo, ministro de Hacienda. Acuerdo. Los dos juntos. Lo otro que solicitó el diputado Sauerbaum de apoyar la carta, yo no conozco la carta, pero tengo información, me acaban de decir de ahí del equipo de Hacienda, de que el miércoles se va a la Contraloría para dar cuenta y de ahí estaría listo para la promulgación. Y ahí estaríamos con esos acuerdos, ¿les parece? El otro ya desistió el diputado Mellado, Sí. que dice de que... Ahí están todos Muy bien. los- Continuamos entonces con el objeto de la sesión, que tiene por objeto continuar recibiendo audiencia respecto al proyecto de ley que establece incentivos tributarios a la producción del hidrógeno verde y sus derivados del boletín número 17.777-05 con urgencia calificada de suma. Y para eso... El otro día concordamos invitar a la ministra de Salud a propósito del tema de los hospitales en distintas regiones. ¿Hay alguna fecha para eso? No, todavía no lo vemos. Sí. Sí, por pero favor, pero lo vemos, sí. es un tema urgente, le pido. Usted también Sí, tiene una situación sí. compleja en su zona. Se ¿Qué me- más estímulo puede tener de poder tener a la ministra acá que nos cuente qué es lo que pasa con eso? Lo Porque vemos. tiene que ver con aspectos financieros también. Sí. Lo vemos, diputado. Entonces, para esto teníamos invitado al ministro de Hacienda y en su reemplazo viene, como se dio cuenta antes, el asesor económico de la Coordinación de Política Tributaria, el señor José Alvarado, que está aquí presente. Bienvenido, don José. Y también en representación del Ministerio de Energía, la señora jefa de gabinete, señorita Pamela Torres Bustamante, bienvenida, junto al asesor legislativo, don Fernando Monsalve, que está ahí atrás, y don Mario Silar Velázquez, jefe de la Unidad de Combustibles Sostenibles. ¿Quién es don Mario? Ya, bueno, don Mario. Y las audiencias telemáticas que tenemos está el señor Christopher Matulich, presidente del Gremio de Empresas para el Hidrógeno Verde de Magallanes, que está conectado. Bienvenido, don Christopher. Y don Jorge Germán, muy bien, y don Jorge Germán Anguita, economista. Bienvenido, don Germán. Ya, vamos entonces a partir por don Christopher y de ahí don Jorge, y cuando terminen los dos, bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas. Ya, vamos... No sé qué No, dice a ver, presidente, el proyecto tiene urgencia, ¿no? Pero si está anunciado O sea- en la cartelera abajo, aparece funcionando. Eso no es. ¿Y entonces para qué sirve esta cuestión? Claro. Por eso yo le advertía. ¿Puedo tomar la palabra, presidente? Sí. Ya, es que yo les decía el otro día de que no era conveniente sesionar en paralelo a la sala porque pasa precisamente esto. Que particularmente un diputado que ve la luz roja y se preocupa de demasiado. Entonces, esto va a ser difícil que podamos tener en paralelo esta sesión, y a mí me gustaría que las presentaciones pudieran primero contar con la asistencia de la mayoría de las diputadas y diputados de esta comisión, sino qué sentido tiene, presidente. Entonces, si no es así, no sé, pues ya que están telemáticos, se buscará otro momento, otro día, pero no puede ser que estemos levantándonos y sentándonos a cada rato, cada vez que prende la luz, y no tengamos esta sesión como corresponde, con los plazos establecidos que las empresas o quienes vengan a exponer, a lo menos tengan el mínimo respeto de exponer
de manera completa su presentación. Muy bien. Estamos haciendo todo lo posible para que no sea paralelo, pero no ha funcionado. No, ya estaban listos ya ahí con el quórum. Presidente. Faltaban 3 diputados, ¿cómo bajaron 2? Entonces de la sala me dijeron, uno debe estar por llegar. Entonces, Ya. no creo Que que no haya nos mayor preocupen. problema y somos de los pocos que estamos sesionando. Ya. Ahí se Vamos a apagó. tratar de hacer todo lo posible, lo hemos estado haciendo, pero no ha resultado como le digo, así que sí, tenemos quórum. Entonces le vamos a dar la palabra al señor Christopher Matulich para que parta con su exposición. Muchas gracias, señor presidente. Y con su permiso me gustaría presentar un poco mi pantalla para que puedan ver la presentación del gremio. Honorables diputadas, señores ministros y autoridades presentes, y con el permiso del señor presidente de comisión, don Boris Barrera Moreno, comienzo mi presentación como Christopher Matulich, representante de GEMA, Gremio de Empresas para el Hidrógeno en Magallanes. Somos un gremio que partió hace alrededor de 4 años acá en la región de Magallanes con la convicción de tener información sobre la industria del hidrógeno verde de manera clara y precisa para todos los que hoy día vemos un sueño en esta industria. Somos proveedores locales, emprendedores de la región, todos comprometidos con el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Nuestra voz es la de los empresarios magallánicos que, con mucho esfuerzo y arraigo en este territorio, queremos ser parte activa de la cadena de valor de esta nueva industria. Y permítame comenzar con una frase que resume un poco nuestro sentir. El hidrógeno verde es una tremenda oportunidad histórica para el gobierno de Chile. Pero para que sea una oportunidad real, tiene que haber riqueza justa para las regiones que hoy en día son el principal motor de esta nueva industria del hidrógeno. Es un día especial ya que hace un año, en el 2024, 15 de septiembre, generamos el primer seminario de hidrógeno verde en la región de Magallanes, donde se presentaron los proyectos de hidrógeno, las autoridades locales, más de 350 personas asistentes, 95 empresas locales fueron atendidas por los proyectos de hidrógeno de manera directa, donde visionaron que no habría una brecha tan grande entre poder entrar en esta industria y lo que se necesita invertir y calificar para poder acceder a ella. Es por esto que nos da una visión que tenemos, ¿no es cierto?, que ser competentes, tenemos que ser más para poder tomar parte de esta nueva industria. Es por eso que dentro de nuestras propuestas son 3 puntos los más significativos que hoy día tenemos. Entre esos, como primer punto, retirar la suma urgencia de este proyecto. Necesitamos un debate profundo y responsable y no un trámite express. Que no se malentienda este punto, necesitamos solamente el tiempo suficiente para que esto pueda ser debatido entre autoridades, gremios locales, que puedan sacar un mejor partido de este nuevo proyecto de ley. Idealmente pudiera ser antes de el receso, el 1 de febrero, y poder tener propuestas más sólidas y que incorporen, ¿no es cierto?, la decisión de todos los que hoy en día estamos visionando en esta nueva industria. Incorporar ponderación mínima de al menos un 10% para las pymes locales en las licitaciones de hidrógeno verde. Esto es un punto clave, ya que durante muchos años las empresas locales se han visto afectadas por su conocimiento logístico sobre la región, en donde los días en invierno son cortos, donde los trayectos son largos, donde la escarcha hace que los valores de poder tener una licitación de manera local se vuelven mucho más costosos. Este conocimiento logístico nos ha jugado muchas veces en contra en licitaciones anteriores, ya que empresas de otras partes licitan, ¿no es cierto?, de una manera de días corridos, cuando el local sabe que en invierno las condiciones no se dan para trabajar de esa manera. Seguridad
jurídica y acuerdos previos, un punto importantísimo para poder tener expectativas locales claras. Este punto se basa en formar puntos previos a la judicialización de los proyectos de hidrógeno, lo cual es importante para que tanto los empresarios, las empresas, las pymes y los locales sepan el momento en que es idóneo para poder invertir en esta industria, saber que vamos a tener acuerdos claros y concretos y que no cualquiera puede llegar a bajar estas expectativas. Cabe mencionar que el 90% de la contratación de Magallanes proviene de empresas locales. Eso hace que nuestro punto sea fuerte y claro. Hoy en día, el desglose de cada uno de estos puntos de propuesta, ¿no es cierto?, es retirar la suma urgencia del proyecto. Estamos hablando de una iniciativa que marcará el rumbo productivo de Chile en las próximas décadas y que especialmente en Magallanes. Por eso pedimos con respeto, pero con firmeza, se retire la suma urgencia, denle a este proyecto el espacio para un debate profundo, con miradas regionales, con propuestas mejoradas y con la participación de quienes habitamos Magallanes. Es importante para nosotros este punto. Por eso pedimos que la suma urgencia hoy en día hace que muchos de los participantes locales no puedan exponer su opinión directamente, y este proyecto de ley puede ser útil en muchos más factores y puede generar un beneficio directo hacia la región, en donde más proyectos de hidrógeno se están preparando hoy en día. Incorporar la ponderación mínima del 10% de las pymes locales en la licitación de H2B, ¿ya? Si no se incorporan las pymes locales, estaremos dejando fuera el motor real de la industria y empleos de la economía regional. Las pymes de Magallanes hemos demostrado ser parte fundamental en sectores como la energía, la logística, la construcción y los servicios. Tenemos la capacidad técnica, experiencia y conocimiento territorial. Lo que necesitamos son las condiciones que nos permitan competir con igualdad de oportunidades. Este punto del 10% para nosotros es muy significativo. La verdad es que en la región se dan muchas veces licitaciones que se generan con precios más bajos de los reales y muchas quedan a medio terminar o abandonan la región, dejando estos proyectos a medio construir en nuestra zona, lo cual la experiencia de los locales y que de repente genera un costo mayor en esas licitaciones podría resolver, y este 10% de ponderación podría ser una herramienta muy útil en ese sentido para dejar valor local, para que quede experiencia local de esta nueva industria del hidrógeno verde. Uno de los puntos importantes también es el tema de la seguridad jurídica y acuerdos previos. Para esto, nosotros ponemos 3 puntos en la mesa que sería importante poder tomar, ¿ya? Uno es la mediación anticipada, mediación obligatoria y previa a tribunales antes de llegar a un juicio. Las partes deben pasar por una instancia de diálogo que busque un acuerdo previo. Esto filtrará muchas de las demandas que pueden o no ser competentes y que pueden tener acuerdos razonables previamente y que no retrasen significativamente la resolución y la partida de proyectos. Hay mucha esperanza, hay una región que ve empleos que se han visto disminuidos en los últimos años y que ve en esta industria empleos de alto valor que puedan dejar en nuestra región tanto buenos sueldos como experiencia para seguir hacia adelante. Requisitos de legitimación. Solo organizaciones formales, constituidas o comunidades directamente afectadas podrán judicializar y dentro de un plazo inicial. Esto se refiere a que solo organizaciones como gremios, ONGs o cualquier tipo de organización legítima pueda tomar, ¿no es cierto?, partida de judicialización ante estos proyectos. Esto obviamente genera un filtro a que
personas de repente con intereses propios puedan retrasar estos proyectos y puedan judicializar atrasando 2 a 5 años un proyecto que pueda tener buenas características y que pueda obviamente tener un valor significativo para la región. Otro de los puntos es tener una ventana de impugnación limitada, establecer plazos definidos, por ejemplo, 6 meses tras la aprobación de una RCA, para presentar recursos. Este periodo de tiempo solo podrán hacerlo quienes acrediten un interés legítimo y directo. Acá hay un mensaje bien claro. Como empresas regionales no pedimos privilegios, pedimos justicia territorial. Pedimos que el hidrógeno verde no sea una de las industrias más, como han pasado en ocasiones previas, como la industria de la centolla, la piscicultura o la misma industria del hidrocarburo, sino también un motor para el desarrollo de quienes habitamos en el extremo austral de Chile. Es por eso que queremos dejar un poco este mensaje. Magallanes es un territorio estratégico para esta industria del hidrógeno. Esta vez debe quedar en la región el progreso de esta industria. Agradezco el tiempo para poder exponer los intereses de nosotros como gremio y de muchos de los locales que hoy en día visualizan en esta región un importante avance y una importante fuente de sustento para el futuro. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores diputados y ministros. Muchas gracias, don Christopher. Lo invito a que se quede ahí todavía conectado para que escuchemos a un Jorge Germán y después las preguntas si que hay duda de los parlamentarios. Tiene la palabra don Jorge Germán. Estaba mirando su presentación, que es bastante extensa, así que le voy a pedir de que ojalá pueda ser bien conciso para alcanzar a hacerle las consultas y todas las dudas que tengan los parlamentarios. Ya. Primero que nada, muy buenas tardes, señor presidente Boris Barrera. Por su intermedio también saludar al resto de los diputados aquí presentes. Mi nombre es Jorge Germán, soy economista, que hace mucho tiempo he estado dedicado al tema de los combustibles y por eso fui invitado a esta exposición. Primero que nada, viendo las presentaciones que se han hecho en esta comisión, noté que era importante de alguna manera explicar el contexto actual del mercado del hidrógeno y también hacia futuro, mostrar un poco cómo se está desenvolviendo el mercado del hidrógeno actualmente. En ese sentido, hoy día la demanda mundial de hidrógeno alcanzó cerca de 100 millones de toneladas en el 2024, con un aumento del 2% anual con respecto al 2023. La mayor parte de la demanda de hidrógeno se cubrió a partir de los combustibles fósiles, también conocido como hidrógeno gris. Básicamente, el hidrógeno de bajas emisiones o el hidrógeno verde representa menos del 1% de la demanda total hoy día a nivel mundial. Los mayores consumidores de hidrógeno son la industria y la refinación de petróleo. El sector industrial más o menos representa un poco más del 50% del hidrógeno actualmente y la otra parte corresponde a la refinación de petróleo. En relación a los principales demandantes de hidrógeno está China con un 29% en el 2024, América del Norte con un 16%, Medio Oriente un 15% e India con un 10%. Esos son los principales consumidores de hidrógeno a nivel global. Y cuando vemos por sector productivo, específicamente la industria, lo que se observa es que el principal uso del hidrógeno es para producir amoníaco, que es destinado a la fabricación de fertilizantes nitrogenados para la agricultura, y el otro componente relevante es la producción de metanol. En relación a la oferta, hoy día el hidrógeno gris,
producido con combustibles fósiles domina la oferta. Como ya les mencioné, el hidrógeno de bajas emisiones representa menos del 1% del total en la actualidad. El grueso del hidrógeno es producido a partir de reformar el gas natural, que cubre casi 2/3 de la demanda, que ustedes pueden ver ahí en el 2024 y 2025, que es una columna gris. Después viene el hidrógeno producido a través del carbón, que es la parte gris oscura, y queda la electricidad con el resto de la producción. China es el mayor productor de hidrógeno en el mundo, con un 30% del total, seguido por América del Norte y Medio Oriente con un 15% cada uno. En relación al hidrógeno verde, que representa menos del 1% de la oferta global, lo que se observa es que la electrólisis, que es lo que nos compete principalmente a nuestro país, la electrólisis verde representa alrededor de un 15% del total de hidrógeno con baja emisión que se está produciendo en la actualidad. Y en el 2025, China es quien está liderando la producción de electrólisis verde, como se puede ver ahí en el gráfico a mano derecha. En rojo está China, que es el principal productor de electrólisis verde en la actualidad. Dentro del hidrógeno de baja emisión, existe un componente importante que es el hidrógeno producido con combustibles fósiles, en que lo que se hace es que el CO2, el dióxido de carbono, se captura, se almacena y se utiliza para otros procesos productivos. Entonces, eso también corresponde a hidrógeno de baja emisión, que también compite con el hidrógeno verde. ¿Ya? Entonces, es importante tenerlo en consideración esto, en que lo que se ha visto en los últimos años es que ha habido un aumento importante de la producción de hidrógeno de baja emisión que encapsula el dióxido de carbono, lo utiliza en otros procesos productivos, ¿ya? Y ha estado aumentando de forma incipiente la electrólisis verde a partir de una importante producción actual de China. En relación a los proyectos de hidrógeno verde, toda esta información internacional de la Agencia de Energía Internacional, que es un brazo energético que estudia la energía dentro de la OCDE. Ellos tienen un catastro bastante detallado de todos los futuros proyectos de hidrógeno verde bajo la electrólisis. Y Europa tiene la mayor cartera de proyectos de hidrógeno verde, casi el 25% de la producción potencial para el 2030, y América del Norte representa el 20% y América Latina el 15% de la cartera global. Y ahí ustedes pueden ver este mapa que muestra los distintos proyectos por tamaño de capacidad de generación de hidrógeno en distintos estados, desde un estado conceptual, un proyecto de demostración, estudio de factibilidad, construcción y operación. Y aquí ustedes pueden ver a Chile cómo están los distintos proyectos que están en distintas etapas de producción. Hay un grueso importante en Europa, también en Australia, pensando en China, y también hay proyectos de hidrógeno verde en África, que está muy cercano a Europa, que es un consumidor importante. También Estados Unidos está produciendo sus propios proyectos de hidrógeno verde. Entonces, en realidad lo que uno observa aquí es que a futuro va a haber una competencia importante del hidrógeno verde, siendo que los principales centros de consumo están acá, pues, están en China, Europa y Norteamérica. ¿Ya? Entonces también hay que tomar en cuenta que nosotros estamos muy lejos de los principales centros de consumo que podrían ser potenciales de hidrógeno verde, que también ellos están produciendo sus mismos proyectos. Entonces, hacia el 2030 se viene una competencia bastante importante de proyectos en cuestión. Y por último, en relación a los precios del hidrógeno verde, del hidrógeno en general y el hidrógeno verde, lo que se ve hoy día es que la producción de hidrógeno de combustibles fósiles, que es el hidrógeno gris, que está acá, ya sigue siendo la más barata. Aquí está la evolución de los precios de distintas plantas de hidrógeno gris
producida a partir del gas natural, ya que está entre 1 y 4 dólares el kilogramo, ya es hoy día la alternativa de baja emisión más barata, ¿cierto? El gas natural. Después viene el gas natural con eh, este encapsulamiento y el procesamiento del dióxido de carbono, que aumenta su precio entre el 1,5 y los 4 y 5 dólares por kilogramo. Después está la producción con carbón, y la producción con carbón, la morada, que de alguna manera también encapsula el dióxido de carbono. Y después tenemos la producción de hidrógeno verde con viento, ¿cierto? Energía eólica en tierra. El verde oscuro es en el mar y el amarillo es el solar. Y efectivamente se observa que hoy día en la actualidad no es competitivo el hidrógeno verde en relación a las otras fuentes de combustibles fósiles, ¿cierto? Principalmente el gas natural, pero al 2030 podría existir algunos proyectos de hidrógeno verde que podrían ser potencialmente competitivos, ¿ya? Pero igual hacia adelante se ve que el hidrógeno gris o azul, que es el que procesa el dióxido de carbono, de alguna manera van a ser bastante competitivos también en relación a las otras fuentes que el hidrógeno verde en sus distintas fuentes de combustible, ya sea eólico, en tierra, en mar o solar. ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo en consideración de que la competitividad al 2030 no es tan bien clara al respecto. En relación a los comentarios del proyecto de ley, bueno, básicamente son todos los comentarios, que el beneficio tributario creo yo que es engorroso y caro. El beneficio tributario es transitorio, caro en el sentido de que se están destinando 2.800 millones para el desarrollo del hidrógeno verde a través de licitaciones anuales entre el 2025 y el 2030. Estos proyectos, la idea es adjudicarlos, ¿cierto?, a través de una subasta a las empresas que soliciten el menor beneficio tributario por kilogramo de hidrógeno verde, y después esto se traspasa a los clientes, ¿ya? Como un crédito fiscal contra el impuesto a primera categoría. Los comentarios es que la aplicación es bastante engorrosa, porque primero la empresa productora de hidrógeno verde tiene que competir con otras empresas de hidrógeno verde por este beneficio tributario, para que después se traspase este beneficio al cliente, ¿ya? Que va a utilizar el hidrógeno verde. Hoy día en Chile, el principal beneficiario podría ser ENAP. Hoy día ENAP es el principal consumidor de hidrógeno verde y es prácticamente el único que consume hidrógeno en general en nuestro país. ¿Para qué? Para la refinación de petróleo. O sea, ENAP hoy día produce petróleo, y para produce combustibles, gasolina, diésel, y para refinar ese petróleo necesita hidrógeno y está utilizando hidrógeno gris, ¿ya? Entonces, en este proyecto de ley, básicamente el principal beneficiario sería ENAP. Entonces, por un lado, el Estado hace un beneficio tributario, que por otro lado, el principal beneficiario va a ser ENAP, que es una empresa estatal, en la actualidad. Yo creo que más simple es crear un fondo para el desarrollo del hidrógeno verde con un monto definido, o que se entregue un subsidio en dólares por kilogramo, por ejemplo, replicar el fondo de estabilización del precio del petróleo, tal vez a futuro hacer un fondo de estabilización del precio del hidrógeno verde, tal vez, ¿ya? O una subvención directa, ¿ya? Como lo hacen muchos países desarrollados. Es importante considerar una flexibilidad presupuestaria en un contexto de déficit fiscal. Hace un tiempo atrás, en marzo pasado, el Consejo Fiscal Asesor señaló de que era necesario reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares, ¿cierto? También hay que tener presente que existen muchas otras necesidades hoy día de recursos para otros fines como la seguridad, salud y educación, por ejemplo, más allá del hidrógeno verde. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que dejar un instrumento un poco flexible para que los próximos gobiernos puedan, de alguna manera, administrar si es que quieren avanzar o no con un beneficio tributario, porque el costo es bastante alto, 2.800 millones,
en un contexto en que hoy día el Estado no está cumpliendo la meta de déficit estructural. También existe un trato desigual entre regiones. Eh, el proyecto de ley señala de que las empresas productoras de hidrógeno verde en Magallanes quedarán exentos del impuesto a la renta y también quedarán exentos al pago del impuesto a valor agregado a la importación de bienes de capital para inversiones sobre los 5 millones de dólares. A su vez, se determina que deberán pagar por adelantado la contribución del 1%, ¿cierto?, regional por el proyecto de inversión. Entonces, al respecto, yo creo que hay un trato tributario desigual con otras regiones que producen hidrógeno verde o que tienen proyectos para producir hidrógeno verde, por ejemplo, como la región de Antofagasta. También creo que el pago adelantado a la contribución regional encarece la inversión, porque hoy día la ley lo que hace es que obliga al pago de este 1% cuando el proyecto de inversión está en plena operación, con ingresos y con la recepción de la DOM, de la Dirección de Obras Municipales, ¿ya? Aquí lo que se está haciendo es que los proyectos que se hagan en Magallanes, cuando ingresen al sistema de impacto ambiental, van a tener que pagar este 1%, por ejemplo. Entonces yo creo que eso de alguna manera encarece el proyecto y pierde el sentido de la ley que obliga a dejar un 1% de la inversión en las regiones. ¿Y por qué hablo del trato desigual? Porque hoy día, según el sistema de impacto ambiental, existen 18 proyectos que de alguna manera se están evaluando en el sistema. 7 están en Magallanes, pero 11 proyectos están en el resto del país. Como ustedes pueden ver, 7 en el norte y 4 en el centro del país. Entonces, por eso es importante analizar bien este trato desigual, porque lo que nosotros deberíamos esperar es que se desarrolle el hidrógeno verde de forma igual en todas las regiones del país. Y en relación a la experiencia internacional, es importante, creo yo, mostrar cómo se está fomentando el hidrógeno verde en los países desarrollados principalmente. Yo creo que el beneficio tributario del proyecto de ley es bastante inusual, engorroso y burocrático, como les mencioné. Lo habitual es beneficiar directamente a la producción, a la oferta de hidrógeno. Y en eso los incentivos tributarios son deducciones de impuestos o créditos para fomentar la producción de hidrógeno. Ahí está el caso australiano, que de alguna manera ayuda a apoyar los gastos operativos de las empresas. Están los canadienses, que dan créditos fiscales para la inversión en la producción de hidrógeno verde. Finlandia, a partir del 2028, va a cubrir hasta un 60% de los costos de inversión de los proyectos de hidrógeno verde. Estados Unidos tiene dos leyes, la 45B, la 45Z, que de alguna manera reducen los costos de las empresas. Entonces, los incentivos fiscales pueden ser muy efectivos para estimular la producción de hidrógeno verde, ¿ya? Pero en ese sentido es importante analizar de un modo más general la efectividad de estos incentivos tributarios en cuanto al diseño, al monto de este incentivo tributario, la estabilidad en el largo plazo, cuánto tiempo va a estar en el largo plazo, y la existencia de otros facilitadores que de alguna manera incentivan el desarrollo del hidrógeno verde, que es tener una demanda relevante y una infraestructura adecuada. Dentro de la empresa internacional también hay subvenciones, que ayuda financiera para apoyar el desarrollo, investigación, producción y implementación de las tecnologías relacionadas con el hidrógeno verde. La Unión Europea tiene bastante al respecto, Estados Unidos, Chile tiene algunos proyectos, alrededor de 7 proyectos que están desarrollándose a través de Corfo, y Reino Unido. También están las cuotas sectoriales, que son obligaciones para que ciertos sectores, transporte e industria, utilicen una cierta cantidad mínima de hidrógeno verde o combustibles derivados del hidrógeno verde, que principalmente esto ocurre en la Unión Europea. Están los contratos por diferencia, que es cubrir la diferencia de costo de la producción de hidrógeno y el precio de mercado. Cuando el precio cae por debajo de un cierto punto de referencia, ahí se gatilla que el Estado cubre esta diferencia. Está el caso de Francia, Japón, Reino Unido y Corea, que tienen hoy día estos contratos por diferencia.
También existe financiamiento de la infraestructura, porque como les mencioné, no solamente es importante fomentar la oferta, sino que también tenemos que tener una infraestructura que permita la exportación, como la construcción y modernización de las redes de transporte y almacenamiento de hidrógeno y también de puertos en Alemania, Países Bajos, España, Reino Unido. También está el establecimiento de los hubs, de estos centros destinados a concentrar la producción y el uso de hidrógeno para crear una economía de escala, como lo está haciendo España, Italia y Estados Unidos. En definitiva, yo creo que aquí hay una ambición versus una realidad. La demanda global de hidrógeno crece, pero el hidrógeno verde sigue siendo minoritario y costoso, incluso al 2030. El proyecto de ley tiene beneficios bastante limitados, el incentivo tributario propuesto es engorroso, caro, como les mencioné, y puede favorecer solamente a un gran consumidor como ENAP, que es productor de combustibles, ¿cierto? No se le puede obligar a ENAP a utilizar hidrógeno verde, porque si el costo del hidrógeno verde es mayor que el gris, subirá el precio de los combustibles en el país. Entonces eso es importante dejarlo bastante claro. Por eso se sugiere un fondo directo y flexible, porque las finanzas públicas hoy día están estrechas hacia futuro. También hay una desigualdad regional, el trato tributario preferencial para la región de Magallanes genera desventajas competitivas para el resto de las regiones de nuestro país que también quieren producir hidrógeno verde. Las lecciones internacionales son que los incentivos tienen que ser directos a la producción, no esta vuelta larga que se da este proyecto de ley, son más efectivos, yo creo que hay que revisar esto. Yo di un ejemplo de algunos países, hay muchos otros países también en Medio Oriente, en Omán, Marruecos también, que han estado con incentivos tributarios. Las oportunidades para Chile, efectivamente, con abundantes recursos renovables como la energía eólica, obviamente hace que Chile pueda ser competitivo a futuro, pero requiere política eficiente. Yo creo que este incentivo tributario no es eficiente porque se da una vuelta muy larga, no va directo a la oferta. Y que sean políticas equitativas. Yo creo que este proyecto de ley no es equitativo porque beneficia a una región en desmedro de otra. Y también, de alguna manera, hay que fomentar la demanda, porque hoy día el gran consumidor es ENAP, pero para que esta industria realmente se desarrolle, habría que generar una mayor demanda en nuestro país y también la infraestructura necesaria si que quisiéramos, de alguna manera, generar una exportación de este producto en el mediano plazo. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Jorge. Pido la palabra el diputado Bianchi. Presidente. Bueno, agradecer ambas presentaciones, esta última de don Jorge Herman y de el señor Matulich anteriormente. A ver, en la última parte de la presentación, el señor Herman hace ver la desigualdad regional. El trato tributario preferencial para Magallanes genera desventajas competitivas para otras regiones productoras de hidrógeno verde. Yo miraría esto desde una perspectiva distinta, porque me he encontrado con dos posturas, la que tenemos en la región de Magallanes y la que tiene el norte del país, donde los mayores beneficiarios va a ser la minería, que es donde está, estimado profesor Herman, efectivamente la mayor demanda interna. Magallanes no tiene hoy una demanda interna y podrá tenerla, como usted bien lo hace ver, en los próximos años, probablemente con ENAP u otra institución que pueda efectivamente tener esta demanda del hidrógeno verde. Pero fíjese que esa diferencia que usted señala en materia tributaria, yo creo que no es así, la conversaba adelante con quienes hoy día representan a los ministerios y sería bueno que ellos se lleven todas estas consultas para podernos responder, si no es mañana, la próxima semana. Por ejemplo, ya no es, estimado señor Herman, un problema lo que este proyecto traía con respecto al momento en que se hace cobro del 1%. Hoy día hay una disposición que podrá esta también manifestarla a los aquí presentes representantes de los ministerios, donde hay un compromiso del ministro en que ese 1% dentro de lo que va a ser esta discusión aquí en la Comisión de Hacienda va a lograr encontrarse el momento y los porcentajes, pero no va a ser
al momento de la presentación de la aceptación por parte de lo que tiene que ver con respecto a la aprobación en materia medioambiental. Por lo tanto, hay que despejar absolutamente esa situación. Y un segundo punto tiene que ver con este famoso 1% del que estamos hablando. Este 1%, la verdad es que basta que hayan inversiones sobre los 10 millones de dólares, y puede ser en Magallanes, puede ser en Antofagasta, puede ser en otro territorio, y ese 1% el territorio lo va a obtener. Por lo tanto, no es que Magallanes tenga una excepcionalidad. Lo que hay en Magallanes son inversiones grandes que efectivamente superan los 10 millones de dólares, y por eso es que es posible, en el caso de la región de Magallanes, poder comenzar a ver de qué manera se va a distribuir. Y lo que nosotros, aquí con mi colega Javiera Morales, hemos venido señalando es cómo se le da el destino social a ese porcentaje, y que ese porcentaje no esté solo por un lapso de tiempo, sino que sea un porcentaje permanente. Hay una duda, que por su intermedio, presidente, quiero hacérsela llegar aquí al Ejecutivo. Este 1% que efectivamente va a generar este impuesto, y que esperemos que vaya no a través de un Fondema, como lo hemos venido en el comienzo diciendo, sino que sea de un beneficio directo, como lo es, por ejemplo, el subsidio al gas, cosa que esto llegue directamente a la ciudadanía, a través de un subsidio al combustible, a través de un subsidio a la energía. Ese 1%, el total de lo que pudiera generar para el territorio, ¿es sobre los 10 millones de dólares? ¿Es delta la diferencia o es por la inversión total? Esa situación sería importante aclararla. Yo tengo entendido, lo que aquí se explicó por parte de la Secretaría y de la Biblioteca del Congreso, que efectivamente habría que calcular el beneficio tributario de lo que exceda de los 10 millones de dólares. Por lo tanto, ahí hay una pregunta. Pero yo agradezco muchísimo la presentación del señor economista don Jorge Germán. Ahora, con respecto a la presentación que hace nuestro estimado coterráneo señor Matulich, que aprovecho de agradecer también su presentación. Ellos representan MIPYMES y pymes regionales, son del orden casi de las 60 empresas. ¿Qué es lo que ellos persiguen o qué es lo que ellos visionan o ven a través de este proyecto? Una oportunidad de poder generar industrias y empresas que efectivamente se sostengan a través de lo que es el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Esta batería verde, como bien lo dijo en su momento el ministro Mario Marcel, batería verde para todo el resto del mundo. Por lo tanto, yo entiendo y valoro la presentación que hace el señor Matulich en representación de todas estas MIPYMES regionales, porque ellos lo que están pidiendo en definitiva es que, exista una mayor mano de obra regional, que existan ponderaciones positivas. Y por su intermedio, presidente, sí quiero pedirle al Ejecutivo aquí presente que con respecto a la seguridad jurídica y acuerdos previos, aquí pone el señor Matulich 3 puntos relevantes. O sea, tiene que haber efectivamente garantías jurídicas, certezas jurídicas, pone la mediación anticipada, que es un tremendo tema, los requisitos, como aquí lo conversaba con mi colega, los requisitos de litigación, un tema que habría que ver si hay o no disposición para acoger estas peticiones, y la ventana de impugnación limitada. Estos 3 puntos que tienen que ver con las certezas jurídicas, yo creo que son vitales también para generar eso, certezas, para generar claridad, para transparentar cuál va a ser la discusión, y quiero pedir encarecidamente que para las próximas presentaciones se nos pueda traer respuesta si se acoge esta petición o algo, o hay alguna sugerencia del Ejecutivo en esta materia. Bueno, son muchas más las preguntas, pero los demás colegas también entonces van a hacer consultas. Agradezco ambas presentaciones. Gracias, diputado. Bueno, don José está tomando nota, ¿cierto?, sobre las consultas. Diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Interesantes también. Agradezco las presentaciones, ambas muy interesantes. Tengo una serie de cuestiones asociadas a cada una de las presentaciones. Voy a ser muy rápido en eso porque quiero hacer una reflexión más global al final, pero
Me sorprende lo de la solicitud de GEMA respecto de estos tres aspectos que señalan, tanto del 10% de la inversión, o digamos, esto de la ponderación adicional del 10% para los empresarios que liciten en la región. Este ha sido un sueño añorado por prácticamente todas las regiones en Chile durante mucho tiempo, que no se ha podido realizar, entre otras cosas, porque hasta ahora es y ha sido declarado inconstitucional siempre. Dado que hay un principio de igualdad de oportunidad, en fin, que respetar, etcétera. Entonces me gustaría saber con más detalle cómo están pensando, qué habría que modificar. Lo de la suma urgencia del proyecto, yo creo que es una petición que aquí la ha planteado el diputado Bianchi varias veces, en fin, y eso depende del Ejecutivo. Y lo que más me parece curioso es lo de la seguridad jurídica, digamos, donde hay una serie de solicitudes que yo creo que nos relevan a otra discusión, bastante distinta, digamos, a la del proyecto en cuestión, porque probablemente lo que estén pidiendo ellos es un resguardo más regional, que probablemente en una discusión de descentralización, de análisis territorial y de medidas necesarias para el impulso de zonas aisladas como Magallanes, Aysén y quizás el norte también, Arica, son relevantes y yo creo que eso pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de las cosas que tiene que asumir el Estado, pero aquí hay una serie de afirmaciones que se hacen que yo las veo muy difícil de abordar en este proyecto de ley, salvo que el Ejecutivo pueda tener una opinión distinta, digamos. Lo que sí me parece interesante es lo que solicitó el diputado Bianchi, por su intermedio, presidente, y es que ojalá el Ejecutivo se pronuncie explícitamente respecto a estas tres demandas hechas por la gente de Magallanes. En el contexto global ahora, incorporando tanto la presentación de GEMA como de el señor Germán, cuya presentación también la encuentro muy fundamentada y interesante. Yo creo que hay dos cosas que nosotros hemos discutido aquí y que no sé si hemos oficializado el punto de vista de la demanda, digamos, de información al menos. Yo creo que es muy interesante hacer un estudio, y quizás se lo podríamos encargar a la Biblioteca del Congreso, un estudio comparado de las medidas y los incentivos que en el mundo se están tomando, digamos. Aquí el consultor o el profesor Germán menciona algunas, creo que 5 o 6 países, digamos, pero las menciona de manera muy general y yo creo que necesitamos lo antes posible tener, presidente, un informe de la biblioteca. A lo mejor también el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Energía también lo pueden tener, en donde ojalá pudiésemos tener todas las comparativas, digamos, de cuáles son los incentivos que se están pensando, cuáles son los que existen hoy día y si existe alguna experiencia de su aplicación sería ideal, ¿sabes? Si aquí nosotros estamos pensando en un subsidio al consumo, aquí hay descrito incentivos a la inversión. Entonces no sé cuáles son las diferencias entre uno y otro y lo que es más interesante, cómo resultan, digamos, servir para el objetivo. Eso en primer lugar, presidente, como una primera solicitud. Y la segunda, reiterar la solicitud que hicimos la semana pasada respecto de la necesidad de construir y contrastar escenarios, que tiene que ver también con la información anterior, pero creo que va a ser muy útil, dado que estamos hablando para los próximos 10 años, ¿no es cierto? Para los próximos 5, después los 10 y después probablemente 10 más para el uso de la franquicia o el descuento que está propuesto en la ley. Bueno, lo que tenemos que hacer es ver cómo se mueven esos distintos escenarios dependiendo de la evolución que también se fije, digamos, como criterio, ¿no? Por ejemplo, el profesor aquí acaba de decir de que en su criterio la industria no va a despegar antes del 2030. Es bastante coincidente con el informe financiero que dice que efectivamente a partir del 2030 habría un cierto despegue, pero él es más negativo en la apreciación, me da la impresión respecto de las proyecciones, ¿ah? Especialmente estamos hablando del hidrógeno verde, ¿no? Más que del hidrógeno en sí mismo.
Entonces, creo que es tremendamente interesante poder construir escenarios en esta materia, tomando además las presentaciones de la semana pasada, presidente, en la que, tanto desde el punto de vista de la industria química, petroquímica, la que construye esto de los ¿cómo se llaman? Los explosivos, en AEX, y particularmente también la presentación que hizo gente de Temuco respecto de la producción de fertilizantes, que serían los dos grandes, ¿no es cierto?, demandantes hasta ahora, digamos, en Chile, que podrían ser reemplazados relativamente rápido por nueva producción de hidrógeno verde. Jugar con esos escenarios, digamos, y poder proyectar a 10, 15 o 20 años me parece esencial para poder evaluar de qué estamos hablando, especialmente en el sentido de lo que plantea el profesor al final, respecto del riesgo que tiene la utilización de estos 2.800 millones de dólares que el Estado estaría asumiendo como riesgo, digamos, en este proyecto. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, el informe ya está en el grupo de WhatsApp de la biblioteca. Sí. El martes pasado. Sí. ¿Y es sobre experiencias comparadas? Sí. El título, permiso, presidente. Sí. ¿Sí? El título es Mecanismo económico para el fomento de la industria del hidrógeno verde en la experiencia internacional. Es lo mismo. Este lo vi, pero es que no es. No, disculpa, pero No. no es lo que yo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Leí el informe y es una primera visión interesante, pero creo yo que necesitamos un poquito más de detalle. O sea, necesitamos saber la medida y desde cuándo está aplicada y si esa medida ha tenido algún efecto sobre la industria, digamos. Este es más bien una visión, es como una primera lectura, digamos, interesante, no puedo negarlo, pero a mí me da la impresión de que necesitamos algo mucho más específico, presidente. Muy bien, lo vamos a solicitar. Diputado Mellado. Gracias, diputado, presidente. Hacia allá iba también mi consideración. Efectivamente, el informe de la biblioteca es bueno, pero faltan precisiones de números, de datos y de consecuencias de lo que los países como algunos aquí esboza, incluso el profesor Herman, como Australia, Canadá, Finlandia, Estados Unidos, efectivamente, cómo ha logrado. Primero quiero sumarme a la petición de que escuchen a las regiones. O sea, yo creo que hay un tema importante. No pueden pasarse las regiones por cualquier parte, tienen que escucharla y efectivamente poder lograr los acuerdos que piden con un debate profundo y responsable, según dicen aquí, no un trámite express. En segundo lugar, quisiera preguntar al profesor Herman, aquí estamos hablando de 1 a 4 dólares por kilo el gas gris, el hidrógeno gris. ¿A cuánto llegaría el precio del hidrógeno verde con estas medidas? Porque la verdad es que estamos mirando mal. En todos los países mencionados ayudan a la oferta y no a la demanda. Aquí están ayudando a la demanda y no a la oferta. Entonces, el tema es como, no sé, pasarle, hablábamos con el diputado Romero, es como pasarle un vale para comprar un gas a precio caro, digamos, ¿cierto? Pero la idea es que el gas sigue siendo caro y el bono se va a acabar. Entonces es diferente a que la tecnología, ¿cierto?, que hay en otros países y la industria se levante con precios a la altura del hidrógeno gris para poder competir, y ahí es donde hay que colocar las fichas y no en la demanda. Entonces, si podemos ver en este momento, de acuerdo al gráfico, profesor, que tenía entre ahí del hidrógeno gris, hidrógeno verde a futuro, si efectivamente podremos gozar algún tema de dólares por kilo, así como gozó en el hidrógeno gris, si efectivamente vamos a ser competitivos algún día o no, porque si al 2030, de acuerdo a lo que dice aquí, va a ser costoso incluso al 2030, entonces yo creo que estamos tirando plata al mar, digamos, sin tener una rentabilidad futura real y plata que necesitamos los chilenos. Muy bien. Diputado Romero. Gracias, presidente. Sí, disculpe, diputado. Estaba la diputada Morales. Y ahí, Romero.
Gracias, presidente. Agradecer las presentaciones y sobre la primera, la de GEMA, lo que yo entendí es que lo que están solicitando es que en las licitaciones del beneficio tributario se establezca como uno de los requisitos que las empresas que generen ese hidrógeno verde que va a ser adquirido con beneficio fiscal, digamos, tenga algún requisito de encadenamiento productivo con la región en que se produce. Yo le quería pedir a la DIPRES, si es posible, no ahora, en las próximas sesiones, que nos cuenten si existe esta práctica, porque entiendo que sí existe en algunas bases de licitación en el país, y que no sería discriminatoria ni tampoco inconstitucional, a ver si es posible para que discutamos. Sobre ese mismo punto, alguna observación de la presentación de Jorge Germán, que señala que acá habría discriminación entre las regiones. La verdad es que, dada la lejanía de la región de Magallanes, su importancia geopolítica, y lo difícil que es producir en esa región por el costo de transporte que tiene cualquier cosa que se produzca ahí, hace ya 40 años que el país decidió, más de 40 años, generar ciertos beneficios para la región. Y eso ha pasado todos los controles de constitucionalidad, porque no es hacer discriminaciones entre regiones, sino que es, claro, igualar a la región de Magallanes para hacerla competitiva, si no sería una región que no se podría producir muy poco. Como la provincia, por ejemplo, de Tierra del Fuego, o sea, va a poder competir con algo que se produce en cualquier otra parte del mundo. Es necesario generar ciertas condiciones especiales y eso se hace sobre todo con las leyes de excepción tributaria que existen desde los años 80. Entonces, creo que ahí falta un poquitito más de comprensión de lo que significa generar cualquier tipo de industria o pyme, como nos señalaba acá la gente de GEMA, en la región de Magallanes. Y lo último, pedirle a la DIPRES también, quedaron la sesión pasada de hacer una presentación o enviarnos un informe sobre cómo se distribuye el 1%, porque más allá que dice que es 1% para la región, a mí al menos me quedó la sensación que es solo 0,5% para la región donde se instala la industria, porque el otro 0,5% se va a las regiones, pero de todo Chile. Entonces, eso está pendiente. Y a eso adicionar el tema de las licitaciones al 10%. Muchas gracias, presidente. Diputado Romero. Gracias, presidente. Agradecer a los invitados. Yo quiero hacer una pregunta a Jorge Germán. A ver, hay una cosa que no entiendo y me gustaría que me la explicara bien facilito, así como a prueba de diputado. A ver, este beneficio de los 2.800 millones se supone que es un beneficio que lo postulan las empresas que producen hidrógeno verde y esas empresas finalmente se lo ofrecen o lo tienen ahí disponible para que el que compre pueda utilizarlo como un crédito al impuesto de primera categoría, eso, para entender eso. ¿Por qué? A ver, el gobierno ha dicho que esta es una buena medida porque en el fondo reconoce un poco la selección que haría el mercado de a quién le compra o no. Entonces, por eso ahí yo no logro entender por qué eso sería negativo o usted considera que sería mejor aplicarle subsidios a las empresas propiamente tales, más que permitir, por así decirlo, como dice el gobierno, que el mercado elija a quienes le compra para poder utilizar ese beneficio. Por favor, si estoy bien o mal, corríjame con toda tranquilidad, ¿no? Porque el proyecto es complejo. Gracias. Muy bien, tiene la palabra don José Alvarado y de ahí le damos la palabra a nuestro invitado. Tiene la palabra entonces don Jorge Germán. Muchas Para gracias responder por la pregunta que le hizo el diputado Romero. Ya, perfecto. Sí, en relación a la pregunta del diputado Romero, efectivamente lo que yo veo es que este beneficio es bastante burocrático porque en el sentido de que la empresa licita este beneficio tributario, este crédito tributario, y después que se lo gana, se traspasa a los clientes, a los usuarios quienes utilizan este hidrógeno verde, ¿ya? En ese sentido yo digo que tal vez hay dos caminos que se pueden hacer. El primero es crear un fondo de estabilización del precio del hidrógeno verde a futuro, no sé, que vaya directamente a la demanda. O sea, si nosotros queremos de alguna manera
incentivar a la demanda del hidrógeno verde. Entonces, en vez de darnos esta vuelta larga, hagamos un subsidio que vaya directamente a la demanda de hidrógeno verde, como hoy día está el subsidio al queroseno, ¿cierto? Que aprobó este Congreso hace un tiempo atrás, en que va directo a la demanda del queroseno. Yo digo lo mismo, ocupar un fondo parecido al Fondo de Intervención de Precios del Petróleo. Yo creo que es más directo. O la segunda alternativa es subvención directa a la oferta, como lo hacen muchos los países que yo mostré ahí, Australia, Estados Unidos, Finlandia, etcétera, que de alguna manera generan créditos tributarios en relación a la inversión que se está desarrollando. ¿Ya? O sea, de alguna manera van directo a la oferta para potenciar y hacer más barato el costo de la inversión. Se dan subvenciones y eso se está desarrollando de forma bastante holgada en Europa, Estados Unidos, Finlandia, Canadá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo indicaba ahí que sería bueno también ver la experiencia de otros países, que va en línea un poco los comentarios que hizo el diputado Cifuentes. Hay que ver un poco más de manera general qué es lo que está pasando afuera, ¿ya? En términos de los distintos incentivos al hidrógeno verde, para ver cuál es el más correcto, ¿ok? Y también, tomando un poco las palabras del diputado Cifuentes, también es bien importante saber cuál va a ser la demanda a futuro del hidrógeno verde en nuestro país. Hoy día, la situación actual es que el principal consumidor hoy día de hidrógeno gris es ENAP en la refinación, ¿ya? Efectivamente, la sesión pasada viene una empresa que quiere empezar a producir amoníaco verde, pero a una escala bastante pequeña, ¿ya? E incluso ellos mismos van a hacer el hidrógeno verde. Entonces, es importante saber cuál va a ser la demanda futuro de hidrógeno en nuestro país. No solamente NAP, sino que se van a haber otros potenciales clientes, y es importante saberlo, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo? Ah, ya. Estimado, Sí. ¿Ah? sería todo. Estimado Jorge, le pregunté sobre el tema de 1 a 4 dólares por kilo de gris y cómo andamos con el tema del hidrógeno verde, cuáles son los precios y el que los tiene en estos momentos. Sí, Sí, y sí, ver o sea, a ver si nos puede enviar esa información al correo de la comisión, por favor, porque tenemos que bajar a votar urgente. ok. ¿Parece? ¿Ya? Sí, y está en la presentación también, ahí está Ah, el detalle, ¿ya? Eso, ya. Muchas gracias ya. por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.